En nuestro texto Efesios 1:7, leemos, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Según las riquezas de su gracia, el libro de Efesios está escrito para ayudarnos a recuperar la gracia y la emoción de la salvación. Las religiones del mundo tratan de que el hombre encuentre a Dios por sus propios esfuerzos. Y el Evangelio cristiano trata de que Dios encuentre al hombre por gracia. Por lo que se necesita la gracia de Dios para que un no creyente se convierta en cristiano y empiece a vivir la fe. Pero la religión general del mundo trata de que el hombre encuentre a Dios por sus propios medios. ¿Y es realmente posible que el hombre encuentre a Dios por sus propios medios? Mira, el mundo y el universo en el que vivimos es tan grande, tan vasto, tan amplio. La galaxia de la que formamos parte es una pequeña fracción del universo. Pero se dice que la galaxia en la que vivimos tiene 100.000 años luz de diámetro. La luz viaja 7 veces y media alrededor de la Tierra, en un segundo, y la distancia recorrida en un año a esa velocidad se denomina año luz. La distancia de un año luz está realmente más allá de nuestra imaginación. Pero la distancia que recorre la luz en 10 años, 100 años y 100.000 años es el tamaño de la galaxia. Así que incluso la galaxia en la que vivimos es tan grande y vasta. ¿Cómo podemos encontrar al verdadero Dios en un universo tan inconcebiblemente grande? Dios es un espíritu, invisible al ojo humano, así que ¿cómo podemos encontrar a Dios, que es un espíritu, en este vasto universo? Es imposible, así que Dios envió a su Hijo, Jesucristo, a la tierra en un cuerpo humano. Esto se conoce teológicamente como la encarnación. Es gracias a Jesús en la carne, o Jesús encarnado, que se abrió el camino de la gracia para que nos encontremos con Dios. Las religiones del mundo son religiones en las que el hombre trata de satisfacer a Dios a través de sus propios esfuerzos. El cristianismo, sin embargo, es una religión en la que Dios es satisfecho a través de la expiación de Jesucristo. La expiación de Jesús en la cruz resolvió el problema del pecado y abrió el camino para que los humanos criminales se acercaran a Dios. Sin embargo, esta expiación no se da esforzándose y esforzándose. La gracia de la expiación se da gratuitamente a los que creen en Jesús. En otras palabras, es la encarnación de Jesús la que abrió el camino. Sabiendo que los humanos criminales caídos no podían satisfacer al Dios Santo con sus propios esfuerzos. Dios, creador y sustentador de todo el universo, es santo. Es perfecto y puro de palabra y obra. En otras palabras, el Dios al que servimos es completamente santo. No hay un 99% de santidad con Él, solo hay un 100% de santidad con Él. Así que, ¿quién puede alcanzar el nivel de santidad de Dios? En el mundo en que vivimos, no importa cuánto nos esforcemos por mantenerlo limpio, si lo miramos con un microscopio, encontramos que hay bastantes gérmenes por todas partes. De la misma manera, no importa cuánto nos esforcemos por mantenerlo limpio y puro a nivel humano, si lo miramos con los ojos ardientes de Dios, encontramos que todo tipo de suciedad y corrupción coexisten juntas. Así que nuestros esfuerzos y justicia humanos no pueden satisfacer a Dios. El hombre, que fue totalmente corrompido y caído en el Edén, no ha podido escapar de la esclavitud del pecado inmundo y del mal hasta el día de hoy. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios, teniendo piedad del hombre, que estaba condenado a morir como resultado del pecado, eligió darle el don de la gracia de Dios, que es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otras palabras, Jesús vino a este mundo como un ser humano en la carne. Y se convirtió en un sacrificio sustitutivo en la cruz, asumiendo el precio de los pecados humanos. Aquellos que aceptan la muerte sustitutiva de Jesús en la cruz por la fe son bendecidos con el perdón de los pecados y la santificación. Aquellos que son santificados por la fe en Jesús tienen el problema de la muerte por el pecado resuelto y entran en la vida eterna. Primero, somos santificados con la bendición del perdón de pecados cuando creemos en la gracia de la expiación de Jesús en la cruz. ¿Qué hizo por nosotros Jesús, que se hizo hombre y vino al mundo? En el versículo Efesios 2:1, dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ya estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero por la gracia de la expiación de Jesús en la cruz, hemos sido vivificados de nuevo por la gracia de ser perdonados de nuestros pecados y justificados, para que tengamos una nueva vida de vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cómo te sentirías si tu corazón dejara de latir en un accidente y te creyeran muerto por un tiempo, y todo el mundo estuviera desesperado y de luto, y de repente, milagrosamente, tu aliento volviera a ti y empezaras a vivir? Llorarías lágrimas de alegría con tanta gratitud y emoción. A partir de entonces, lo verías como una vida extra, y pensarías que la vida que te queda merece realmente la pena ser vivida, y eso cambiaría el valor de la vida de esa persona. Porque es una vida que ha muerto y ha vuelto a la vida, y tú tienes una nueva apreciación del valor de la vida. Porque has muerto y has vuelto a la vida, así que ahora no puedes vivir en vano. Esto es lo que significa creer en Jesús y conocer a Dios. Así es la salvación. Si tienes una fe segura en la salvación, reconoces claramente que hay un cielo y un infierno, y que siempre llega la hora de partir. No sé cuándo llegará mi hora, pero no puedo perderme la gracia y la misión del mismo Señor que me resucitó del poder del pecado, de la muerte y del infierno. Si he conocido y creído debidamente en la gracia sustitutiva de la cruz de Jesús, sé que ya estaba muerto en pecados y delitos.
Ahora que he creído en Jesús, sé claramente que mi viejo hombre, que iba al infierno con la muerte en pecados y delitos, fue crucificado con Jesús en la cruz de Jesús y murió. Siento gratitud, emoción, alegría y gracia porque el hombre que estaba tan ciertamente muerto ahora ha sido resucitado a una nueva vida en Jesús. Pero si el viejo hombre, el hombre de pecado y delitos, que va al infierno, no está muerto, entonces no conozco la emoción y el gozo y el amor de la nueva vida que ha resucitado en Jesús si el viejo hombre de incredulidad no está muerto. Entonces no puedo vaciar mi corazón o deponerlo si el viejo hombre de lujuria no está muerto, entonces no puedo amar las cosas del mundo. Por eso soy tacaño con Dios y pródigo con mis propios intereses. Por eso llenar mi barriga se convierte en una prioridad por encima de la gloria de Dios. El ladrón que está a un lado de la cruz de Jesús crucifica al viejo hombre de sí mismo en el momento decisivo y elige creer en Jesús. Entonces es bendecido al ser transferido de la muerte eterna a la vida eterna. Entonces Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero, ¿qué hizo el ladrón del otro lado? Enfrentado a la muerte y a Jesús como su rescate, no se arrepintió. En lugar de eso, eligió su viejo yo pecador, corrompido por el pecado y las transgresiones y condenado a morir. Tomó la decisión equivocada en el momento decisivo, eligiendo el infierno eterno en lugar del cielo eterno. Qué benditos somos los que venimos hoy aquí y adoramos ante Dios. Como hijos salvos de Dios, se nos invita a venir al lugar de alabanza y adoración a nuestro Padre Celestial. Qué emocionante y reconfortante es eso. No cualquiera puede venir al lugar de adoración en cualquier momento. Es un lugar reservado para los que se han convertido en hijos de Dios y han sido sellados. Solo los que han nacido de nuevo por la gracia de la sangre del sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz son sellados como hijos de Dios. En el Antiguo Testamento, la sangre de toros, ovejas y cabras se derramaba continuamente. Pero cuando llegó el momento, vino Jesús, que se convirtió en la sustancia de la sangre de esos animales. Y derramó su sangre en la cruz como la expiación perfecta para nosotros. Así que en el Evangelio del Nuevo Testamento, el camino perfecto hacia Dios fue abierto por el sacrificio de la sangre derramada de Jesús. La palabra, sangre, aparece unas 700 veces en la Biblia, y la frase, salvados por la sangre de Cristo, aparece más de 1300 veces. Por lo tanto, el cristianismo es una religión de sangre, y la sangre de Jesucristo está en el corazón del Evangelio. La Biblia es el Evangelio de la sangre. Hemos recibido redención, o perdón de pecados, por la sangre de Jesús. La palabra, redención, en el idioma original significa, perdonar, liberar, perdonar. En nuestro idioma, significa, perdonar, liberar o perdonar. Si un hombre fue vendido como esclavo porque no podía pagar sus deudas, pero alguien con mucho dinero pagó el rescate por él y lo liberó, se convirtió en un hombre libre. Esto se llama redención. Jesús vino al mundo y tomó nuestros pecados sobre sí mismo y derramó su sangre en la cruz. Como resultado, recibimos el perdón de los pecados. Esto se llama redención. En los tiempos del Antiguo Testamento, los animales eran sacrificados para cada sacrificio, es decir, los servicios de adoración eran rociados con la sangre de los animales. Esto era una prefigurización de la autoridad y el poder de la sangre de Jesucristo. Así que la sangre de los animales en el Antiguo Testamento es una sombra, y la sangre de la cruz de Jesús en el Nuevo Testamento es la realidad. En segundo lugar, la razón por la que Dios nos hizo tener nuestros pecados perdonados por la sangre de Jesús es para hacer todas las cosas unificadas en Cristo, tanto en el cielo como en la tierra. Por eso el texto de hoy 10 dice, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. Dios nos dio el perdón de los pecados en la sangre de Jesús, para dar a conocer el misterio de Dios, a fin de que todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, quedaran unidas en Cristo. Dios nos dio la sangre del sacrificio de Jesús para pagar por nuestros pecados, a fin de que fuéramos perdonados de nuestros pecados y llegáramos a ser hijos de Dios. Ahora, este era el secreto de Dios. Hay 5 cosas que pertenecen al secreto de Dios: la Iglesia, la palabra, el amor de Dios, la sangre de Jesucristo y el reino de los cielos. El propósito de dar a conocer la Iglesia, la palabra, el amor de Dios, la sangre de Jesucristo y el reino de los cielos es hacer que todas las cosas en Cristo, tanto en el cielo como en la tierra, estén unificadas. En otras palabras, antes, todas las cosas estaban desordenadas y confundidas a causa del pecado. Pero ahora, a través de la sangre del sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz, el problema del pecado ha sido resuelto y estamos unidos en Cristo. Lo que está en el cielo, que es el mundo espiritual, y lo que está en la tierra, que es el mundo físico, están unificados en Cristo Jesús, y el lugar donde esto se lleva a cabo es la Iglesia. El pecado del hombre lo separó de Dios y creó un conflicto entre hombre y hombre, por lo que había odio, envidia y contienda entre hombre y hombre. Sin embargo, con la venida de Cristo, ahora somos uno con Dios, tenemos paz mental, tenemos estabilidad, somos uno con el hermano, y somos uno con el hermano. Esta unidad no es una unidad mecánica, sino una unidad de emoción, intelecto y voluntad centrada en Jesucristo, y una unidad de corazón. Así que la unidad en la tierra no es solo una relación vertical con Dios, sino también una relación horizontal entre los seres humanos. En segundo lugar, en este mundo sigue habiendo divisiones, disputas y conflictos.
Los conflictos entre razas y las guerras entre naciones no cesan. Las personas que han pecado se enemistan con Dios y viven su vida dándole la espalda. Para ello, ahora debemos dejar a un lado la sabiduría humana del mundo, y con la mente infantil y el discernimiento espiritual que Dios nos da, debemos discernir el pecado y la justicia. La luz y las tinieblas, Satanás y el reino de Dios. El secreto del cielo es llegar a ser uno y unificado, aferrándonos al rescate de la cruz y al amor de Dios, que conduce a Cristo, a la Iglesia y al reino de los cielos. Para ello, debemos vivir una vida de unidad en la Iglesia todos los días bajo el gobierno de la palabra y del Espíritu Santo, donde muere el hombre viejo y vive el hombre nuevo. Cuando Dios creó el mundo por primera vez con su palabra, dijo que era muy bueno a la vista, lo que significa que era bueno como Él quería que fuera. Por lo tanto, el mundo estaba en un estado de armonía y equilibrio, moviéndose en la forma en que Dios quería, glorificándolo. El problema fue que el pecado entró en el mundo a través de la rebelión humana, y ese estado de armonía fue perturbado. Se creó un orden distorsionado en la creación de Dios. Hay muchos órdenes desequilibrados y desarmónicos que no son la armonía y el equilibrio originales que Dios pretendía. Pero se dice que estas cosas separadas y desarmónicas están unidas en Cristo, en el versículo 10 de nuestro texto. La palabra unidas aquí es la palabra griega, palaio, que significa suma, total, y significa volver a juntar, volver a unir. En otras palabras, volver a unir. Es un concepto ampliado de la redención, el perdón de los pecados, por la sangre de Cristo. Redención es ser comprado de nuevo con un precio. Nosotros, que estábamos esclavizados al pecado, fuimos comprados de nuevo con la sangre de Cristo. Hasta ahora, teníamos que morir en el pecado a causa de la caída criminal del hombre. Por lo que todas las cosas gemían juntas y perdían la armonía, pero ahora, mediante el rescate de Jesús, todas las cosas han sido restauradas a su orden correcto. ¿Pero qué es lo que es puesto de nuevo en orden, restaurado y unificado ante Dios? Dice en el versículo 10, para que todas las cosas sean unificadas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, en otras palabras, todas las cosas son unificadas en Cristo. Es decir, todas las cosas son restauradas. La dispensación oportuna, el plan de Dios, que comenzó con la encarnación de Cristo, es reconciliar y restaurar todas las cosas en Cristo, y esta obra todavía está en curso, para que, a través de la redención, el perdón de los pecados, todas las cosas sean restauradas a su armonía y equilibrio original ante Dios. Así que todas las cosas incluyen a los cristianos vivos, los cristianos muertos, la Iglesia celestial y la Iglesia terrenal. En otras palabras, aquellos que están en Cristo, aquellos que son bendecidos y escogidos en Cristo. Aquellos que han recibido la bendición de la adopción, aquellos que han recibido la redención, el perdón de los pecados, un día estarán completamente unificados en Él. Sabemos que esto es lo que sucederá en el reino eterno de los cielos. Estar unificado en Cristo significa estar ante Dios. Que tú seas uno de los bendecidos que formen parte de esas filas completamente restauradas. En tercer lugar, la gracia de Dios nos ha permitido recibir la herencia del cielo. En el versículo 14 del texto de hoy, dice, porque esta es la garantía de nuestra herencia, que Él redima las arras de su gracia, y las haga para alabanza de su gloria. Dijimos en el versículo 11, porque fuimos predestinados según el designio de aquel que hace todas las cosas. Según el designio de su voluntad, para que seamos hechos herencia en Él, en otras palabras, somos herencia de Dios. En Salmo 127:3, dice, He aquí, los hijos son la herencia del Señor, y el fruto del vientre es su recompensa, y en Romanos 8:17, si hijos, también herederos, y herederos de Dios, y coherederos con Cristo. La herencia de Dios son los hijos de Dios y los herederos de Dios. Es una gran gracia que hayamos llegado a ser herederos e hijos de Dios, y no es porque lo merezcamos. No merecíamos ser herederos ni hijos de Dios, sino por la gracia de Jesucristo. En Efesios 2:1, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero por la gracia de Jesús hemos sido hechos herederos e hijos y herederos de Dios, y en Efesios 2:2, andábamos en el curso de la muerte, siguiendo el curso de este mundo y del maligno. En Efesios 2:3, éramos entonces hijos de desobediencia, viviendo según los deseos de la carne. De modo que éramos por naturaleza hijos de ira, porque vivíamos según los deseos de la carne. En Efesios 2:4, estábamos más allá de la redención, pero por la gracia de Jesucristo fuimos hechos herederos de Dios, hijos de Dios y herederos de Dios. Habiendo recibido el perdón de los pecados, hemos llegado a ser empresa de Dios, es decir, los santos han llegado a ser posesión de Dios. La razón por la que Dios nos hizo tan preciosos es que en el versículo 12 dice, para ser la alabanza de su gloria. Para ser la alabanza de su gloria, no significa que nosotros alabemos a Dios, sino que toda la creación tiene motivos para alabar a Dios. Dios quiere unificar el universo a través de nosotros para que Él pueda ser glorificado, por eso nos ha hecho sus hijos y nos ha convertido en su herencia. Por lo tanto, debemos dar alabanza y gloria a través de nuestras vidas. Es apropiado que demos alabanza y gloria a Dios con el universo porque nos hemos convertido en herederos como personas propiedad de Dios. Además, el insim en el verso 13 es la garantía de la salvación. La salvación se logra por la elección y predestinación de Dios para recibir el perdón de los pecados a través de la expiación de Jesús. El Espíritu Santo garantiza esto por medio del sellamiento.
Para ello, debemos escuchar y creer el Evangelio de la salvación, la palabra de verdad, y luego somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ser sellado es ser estampado o sellado. Ser sellado significa poseer, por lo que el Espíritu Santo nos asegura que somos hijos de Dios y herederos de la herencia celestial. Y ser sellado es ser sellado con autoridad, es decir, el Espíritu Santo confirma que somos el verdadero Padre, Hijo y Espíritu Santo. Al sellarnos, el Espíritu Santo nos garantiza, y también garantiza mantenernos a salvo hasta el día de la redención. Significa que, vengan las dificultades que vengan, el Espíritu Santo estará con nosotros y nos protegerá. Que siempre estéis agradecidos por la gracia que garantiza vuestra salvación mediante el sello del Espíritu Santo. Y que seáis el pueblo del Señor que permanece fiel hasta el final.